Quiero invitarlos un momento a abrir sus Biblias. Quiero tener una reflexión en esta mañana. Ciertamente el Dios de todos los cielos me ha estado hablando mucho acerca de este pasaje. Y creo que ha tocado mucho mi vida de una manera muy especial. Que alguien sabe, a mí casi nunca me gusta hablar de mi vida pasada, de lo que yo era antes de Jesús, antes de haber conocido a Jesús 32 años atrás. Pero este pasaje ha removido mucho mi vida en estos días, realmente porque he analizado lo maravilloso que es estar en Cristo, lo hermoso que es tener una familia en Cristo, y lo hermoso que es no depender de cualquier cosa, sino depender de Cristo. He estado pensando mucho en esto porque mi felicidad y la felicidad suya no debe depender de otra cosa, sino de Jesús. Porque tanto el dinero como las cosas que tenemos pasan. Yo tengo muchos años, me gusta mucho molestar en el tema de que no como arroz chino, porque yo nunca aquí en Cartagena he visto un entierro chino. Yo no sé qué hacen con los chinos. Digo yo, es como un chiste. Yo hace mucho rato no como arroz chino. Yo no sé qué hacen con eso, yo como un chiste. Pero saben que yo tampoco he visto un entierro aquí, ni lo vi en mi pueblo en el tiempo que estuve, que veíamos pasar. Todos los que se morían sabíamos que pasaba, bueno, sabíamos exactamente por dónde pasaba, y la gente se iba inclusive a ver, a hacerle como una venia a los muertos. No, se murió fulanito, y él era un solo cementerio, ¿verdad? Y ahí iba todo el mundo. Y yo nunca vi, ni pobre ni rico, que detrás del cajón llevaran alguna vez algún trasteo o algo así. Yo nunca lo vi, ¿verdad? Así que nosotros a veces pensamos mucho en una cantidad de cosas que pueden darle sentido o significado a nuestra vida. Pero ¿sabe que nadie puede darle un sentido hermoso a la vida sino Jesús? Cuando uno contempla lo que ha hecho en su vida, entonces puede decir: yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, como decía la canción que ahorita cantábamos. Nadie que no ha disfrutado esto, nadie que no ha vivido esto, de aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador personal, jamás podrá contar lo que Él ha hecho en su vida. Y creo que la clase nos invitaba a que nosotros debemos escudriñar la palabra, debemos leer, porque en ella está la verdad, ahí donde Dios se revela a nuestras vidas. Y cuando pensaba en Efesios capítulo 2, que he estado analizando mucho este pasaje, y he querido llevarlo de alguna manera a las personas que amo, a las personas que me conocen, a las personas que están de alguna manera queriendo orientar sus vidas hacia un camino mejor. No hay otra sino a través de Jesús. Es probable que en esta mañana, al llegar tú a este lugar, en toda la semana ni siquiera abriste la Biblia para leer que decía cualquier versículo. Yo escuchaba al hermano Jairo cuando preguntaron capítulos leídos, él decía duro 20 capítulos. Así fue, hermano Jairo. 20 fue que dijo usted. Yo no sé cuánto leyó usted. Pero el secreto en que nuestra vida crezca y nos enamoremos más de Jesús está en leer la palabra. No sé cuántos vinieron aquí, trajeron un buen celular, donde también tenemos la Biblia en todas las versiones, en muchas versiones, pero sencillamente ahí se quedó sin digitar nada. Lo mismo la Biblia que tenemos en casa abierta, tampoco esa Biblia va a funcionar. A mí hace poquito me dieron un tratamiento y se tiene que tomárselo durante 3 meses, no, durante un mes completito. Después deja pasar un mes y después del mes se hacen los exámenes. Si deja pasar, después de un mes, deja pasar un mes y se hacen los exámenes y me dieron unas descripciones completicas. Así como me las dieron, las cumplí a cabalidad.
¿sabe? Porque yo amo mi salud y yo quiero estar bien. Yo no sé si algo que me tiene un poquito así estresado es el tema de mi hijo Samuel, porque él no le había dado algo como le está dando ahora, que se lo he puesto una y otra vez al Señor, porque uno sabe a veces el medicamento que es clave, dice, este medicamento ya no funciona, tengo que llevarlo al dermatólogo que me están recomendando porque él puede dar en el blanco. Si uno sabe que una medicina es buena, la usa. Así igual la prescripción médica que nos dan para ello, si nosotros no la seguimos al pie de la letra, nosotros vamos a enfermarnos más. Y cierto que nos ponen unos 15 días para tomarnos unas pastillas, y si nos mejoramos a los 3 días ya las soltamos. Es muy cierto. ¿Cuántas droguerías hay en nuestra casa? De tantos medicamentos que sencillamente cortamos y no los tomamos. Otros que, como hablaba con un padre de familia en estos días, por una razón de su hijo, atentamos a que él dijo, pastor, yo le voy a decir que usted lo va a llevar a la clínica urgentemente, que usted lo va a buscar para llevarlo a la clínica y téngalo por su lugar. Apenas usted le diga eso, pero va a cambiar automáticamente la actitud que tiene. Porque él, cuando le hablan de meterle una ampolla o inyectarlo, eso para él es como mejor dicho, él cambia la actitud, lo que sea. Y claro, papá decía, tiene razón, porque a mí me pasa lo mismo. Yo no me pongo una ampolla, a mí para ponerme una ampolla tiene que ser bien cruel y despiadado. Yo le hablé a mi hijo de ampolla que de pronto pues le tenía que poner el médico, y él decía, abre los ojos. Claro, no le para bola, él se sacó sangre ayer sin ningún problema. Pero hay cosas que no nos gustan, pero que son eficaces para nuestra vida. Así igualmente la Biblia que está en su casa y que usted no la lee, no pretenda de que su vida en esta semana va a ser tan exitosa porque usted y yo no nos estamos alimentando con esa palabra. Cuando decía que esta palabra a mí me recuerda muchas cosas, dice en el capítulo 2 de Efesios, y tiene un título, salvos por gracia. Y quiero recordarles de ahora, usted y yo no somos salvos por nuestra cara bonita, o porque llevemos más ofrenda a la casa, o porque llevemos mercados o hagamos buenas obras por las personas. Somos salvos por la gracia de Dios, ¿verdad?, que fue derramada sobre Jesús para con nosotros. Y el versículo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren que hemos pasado de muerte a vida. Mi vida no tenía un sentido, sino cuando Cristo llegó a Él. Yo era un muerto. Usted vivía como muerto, porque usted estaba muerto en sus delitos y pecados, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, en todo aquello que desagradaba a Dios. Cuando en Génesis el pecado entró en la humanidad, el pecado fue transferido, el pecado se manifestó en todas sus facetas, y es así como hoy nosotros, a través de la Biblia, nos recuerdan cuán pecaminosos somos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Acuérdate, Él, Jesús, Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este hombre del cual habla el versículo 2 es el hombre que anduvo orientado y que hoy anda orientado por espíritus que trabajan al servicio de Satanás. Y es lo que no le permite a la humanidad vivir tranquilos y en paz. Cuando hablaba de esta serie de pecados, yo hacía un examen en mi vida. Y créanme que aún humanamente, cuán mal salí en ese examen.
examen. Porque aún nos dejamos seducir por el pecado. Aún nos dejamos tocar por el pecado. Aún sabiendo de que Él me va a llevar a la muerte y me va a cortar la relación automáticamente con Jesús. Esa relación que viene tan bonita y que de pronto es trocada sencillamente porque el pecado los ha desviado. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces me podía mirar cuando iba a esos lugares. Y quizás no le diga que iba a lugares como, yo no sé si usted todavía frecuenta, alguno de ustedes frecuenta una discoteca o algo así, eso es del diablo. Ahí no ocurren otras cosas sino guiadas por el diablo. En la oscuridad siempre está Satanás. Yo nunca tengo recuerdo de eso, pero sí me iba a las fiestas a tomar cervecita. Y qué sabrosa que era, ¿no? Satanás me hacía pensar que eso era muy rico. Y tenía algunas costumbres de pensar que debía tomarme unas 10 o 15 así bien frías, porque eso lo hacía uno sentir como algo especial. Pero ya cuando eso empezaba a hacer su trabajo, eso hacía mucho daño. Afortunadamente, Dios me sacó muy joven de eso. Y yo no pude saber que era una borrachera, porque no se ve ese bien horrendo. Yo no pude saber que era una amanecida, ¿verdad? Porque eso debe ser bien horrendo. Cuando ya estaba entrando ese plan, en ese momento, Dios me rescata en esos delitos y pecados donde pudiera, como les dije, en ese estado uno comete tantas cosas y tantos errores que uno dice, si Dios no tuviera misericordia por nosotros, si no hubiese sido por gracia, ¿dónde estaríamos nosotros? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Casi no había diferencia. Éramos por naturaleza, ¿verdad? Muchas veces, quizás cuando digo el examen, esta palabra debe hoy animar a la iglesia a mirar qué tanta diferencia hay entre aquel que asiste a la congregación, aquel que va a la iglesia, como aquel que no asiste o no tiene un lugar donde congregarse, donde le enseñen la palabra. Alguien decía la importancia de la escuela dominical por el hecho de que nosotros aquí recibimos instrucción de la palabra. Queremos hijos convertidos al Señor. Nuestros hijos deben ser modelos, a veces pensamos, pero ellos en cualquier momento se equivocan como nosotros. Pero el tema, mis amados hermanos, es que el Señor de ese lugar donde estamos nos rescata diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos en un estado pecaminoso hasta tal punto de cometer errores, y parece que nuestra conciencia estaba cauterizada porque no nos dábamos cuenta. Lo que les decía en la introducción es que el hecho de tener a Cristo en nuestro corazón, eso nos avergüenza cuando tenemos pecado. Si usted y a mí no nos avergüenza cuando cometemos pecado, entonces tenemos que analizar qué está pasando. Porque como les decía, no pasé el examen y sentí que vibraba mi cuerpo, porque hay muchas cosas que deben desaparecer de mi pensamiento, de mi mente, y de cosas que he venido haciendo que realmente a Dios no le agrada. Y saben, mis amados, cuando eso nos pasa, el poder de Dios se aparta un rato de nosotros. Saben, mis amados, que cuando eso pasa, usted y yo perdemos la relación
relación con el Señor. ¿Saben, mis amados, que cuando pasa, cuando eso acontece, no tienes el poder para hablarle a la gente, no tienes el poder para bendecir a la gente, no tienes el poder para ser usado por Dios en cosas que Él está deseando utilizar? Y es lo que nos recuerda esta palabra hoy a nosotros. Por eso hay una diferencia entre el que anda con Dios a través de Jesucristo. Porque dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aun estando muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida. Por eso les decía que una vida sin Cristo no es nada. Una vida sin la presencia de Él no es nada. La tranquilidad que yo disfruto ahora, yo no la puedo cambiar por cualquier cantidad de dinero. La paz que usted y yo disfrutamos con la presencia del Señor, no la podemos cambiar por cualquier cosa materiales. Por eso los ejemplos que le ponía a ustedes. Nadie, absolutamente nadie, por mucho que luchemos por tener cosas, esas cosas no van a satisfacer nuestra vida. Cuando el hombre y la mujer abren su corazón al Señor y entienden que estando en Él es mejor, entonces las cosas empiezan a cambiar. Usted y yo no entendíamos, sino hasta que un día alguien nos dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hasta que yo entendí entonces eso, entendí que nada de lo que yo hiciera, nada de lo que alguien pudiera hacer, pudiera darme a mí la salvación y la vida eterna, sino solamente a través de Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso las personas, cuando nos ven, notan la diferencia. En la clase creo que hablaba mucho acerca de por sus frutos los conoceréis. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros, de este ser, no solamente hay una porción donde Él invada, Él quiere invadir todo nuestro ser. De tal manera que todas aquellas cosas que puedan impedir que Dios haga el trabajo en la vida de cada creyente, eso es una situación individual. Cada uno de nosotros individualmente tenemos que día a día despojarnos de este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y renovados en el hombre espiritual. Porque aún en la carne, como dice el apóstol Pablo, aún en la carne hay placeres, hay deseos que deben ser controlados. Y solamente cuando nosotros tenemos una relación con el Señor Jesús, el Espíritu Santo se encarga de controlar todas esas cosas. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es difícil muchas veces en una empresa descifrar quién es el cristiano. Es difícil en la universidad descifrar quién es el cristiano, porque aún eso no ha penetrado completamente a nuestra vida. Hay muchas áreas que le hemos entregado a Dios. Hay muchas áreas que de alguna manera le hemos doblegado a Dios. Pero hay muchas áreas que necesitan ser entregadas al Señor.
Porque nosotros, desde el momento que Él nos dio vida, nosotros somos nuevas criaturas. Y la palabra dice que del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esas cosas que vamos a ver, esas cosas que van a ver en las personas, es lo que Dios hace con cada uno de aquellos que ha transformado. Y que podemos decir, ese chico o esa chica habla como un creyente. Ese hombre, esa mujer se comporta como un creyente. Y eso día a día, por el hecho de que alguien entregó su vida por mí, yo tengo que hacer de esto una realidad en mi vida. Porque como les decía, el tema de la medicina, podemos saberlo y podemos tenerlo allí, pero no lo aplicamos. Y Dios en esta mañana nos invita a que nosotros, dejando ese viejo hombre, nosotros podamos revestirnos todos los días del hombre espiritual para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su. Nosotros no podemos pensar que esas abundantes riquezas son cosas, como decía alguien en una clase, hay riquezas que son espirituales y hay riquezas que son materiales. ¿Sabes de cuáles riquezas están hablando aquí? De las riquezas espirituales. De esos hogares donde pueda uno respirar la paz de Jesús. De esos hogares donde uno vea que hay una relación entre papá y mamá, entre hijos y padres, y que hay una relación que allí en ese lugar, un día Jesús entró y transformó cada uno de los que están en casa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso es algo que usted y yo nos toca. Eso es algo que ni usted ni yo tenemos la capacidad de pagar, el costo de la salvación. Eso es algo que cada uno de nosotros hemos recibido por la mera gracia de Dios. Algo que usted y yo merecíamos. Pero Él estaba allí. En esta mañana, si tú estás captando lo que Dios nos quiere decir, la gracia del Señor se derramó sobre cada uno de nosotros. Y es tiempo de que pensemos que si Él nos rescató de aquella antigua manera de vivir, aquella pasada manera de vivir, cuando tú eras como eras, y que seguramente nadie daba un peso por ti. Los que alguna vez me escucharon, cuando yo estaba en el mundo sin conocer al Señor, tenía algunas cosas, algunas habilidades que de pronto a la gente le llamaba la atención. Y era que una persona demasiado amable, demasiado trabajadora, camelladora común. Y era muy difícil que alguien me pidiera un favor y no se lo hiciera. Y de pronto con esas cosas me consideraba que era una persona muy buena y todo. Pero muchas cosas estaban en mí que al Señor no le agradaba. Y que tuvo que haber un cambio en mi vida para que hoy aquellas cosas que habían, que aparentemente eran buenas, le faltaba que Dios las afinara. Y aquella cantidad de cosas que en mí estaban malas, Él me las revelara a través del Espíritu Santo, y yo sencillamente tener que dejar esas cosas atrás. Recuerden que su salvación y mi salvación, el cambio suyo, mi cambio, le costó al Señor lo más grande que Él tenía. Y es allí donde usted y yo debemos considerar, si yo estoy a través de esa gracia del Señor, si yo estoy haciendo honor a esa salvación que Él me ha dado por gracia, porque yo no lo merecía. Yo hacía muchas cosas, como usted también, cosas buenas, cosas malas. Pero donde que Él entró a mi vida fue transformada, mi vida fue cambiada. Yo no sé si le ha pasado a los que están aquí. Cuando decía que alguien no daba un peso por mí, a mucha gente no le gustaba mi atuendo antes de conocer al Señor, cabello largo.
unas mediabotas, unos pantalones y unas camisas que no combinaban, todo raro. Pero alguien se atrevió a creer en mí y a aceptar mi propuesta. No sé si en ese momento para ella fue una propuesta indecente o decente, pero se atrevió a aceptar mi propuesta. Y ella influyó mucho en mi cambio de algunas cosas de mi personalidad. Pero quien rescata mi vida de donde estaba metida y hacia dónde iba en el momento más maravilloso de mi vida, tal vez porque pensaba mis 18 años, mi mejor momento, Él me rescata en ese tiempo a mí y me saca de ese lodo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Allí mi vida cambia. Pero Él se encarga de que personas en el camino, Él las coloca para que afinen tu vida, para que ayuden en el proceso que Él quiere con nosotros. La pregunta mía es, ¿estás mirando qué personas está usando Dios para el proceso de tu vida y tú hoy no le estás prestando atención? Porque hoy muchas personas pueden estar siendo usadas para el proceso de tu vida, de tu crecimiento espiritual, y tú sencillamente oyes voces del enemigo. Tú sencillamente oyes voces del enemigo, voces de Satanás. Y dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Queda claro, mis amados, que aquellas cosas que pensamos que nos pueden llevar a Dios, estamos claros que nada de eso nos va a llevar a Dios. Dios sencillamente puso su cuota en Cristo Jesús, y por eso tú y yo somos salvos. Y hoy el reto es a que tú, así como yo pude analizar mi vida, tú analices qué tanto eco está haciendo esta palabra en tu vida. ¿Cuál ha sido la transformación tuya realmente? ¿O eres diferente? ¿O sigues igual? ¿Los que gritan siguen gritando en su casa? ¿Los que son altaneros siguen siendo altaneros en su casa? ¿Los que son groseros con sus padres siguen siendo groseros? Quiero decirle que en mi época, si yo hubiese sido grosero con mi mamá, ¿sabe qué me decía mi mamá? Te enjuagas la boca hoy con sangre. Porque una grosería significaba, mira, y esa época era la que decían, ve, tráeme el palo o ve, tráeme el cinturón. Y lo teníamos que traer. Y antes de que llegara el cinturón, ya uno se estaba agarrando las nalgas porque sabían dónde le iban a pegar. Y le decían, sí, te demoras más, te sumo más. Y teníamos que ir soplado a buscar lo que fuera. Porque si me lo repetían, era un palo o un cinturonazo más. Hoy Satanás se ha apoderado de muchas mentes con los espíritus que operan ahora en los hijos de desobediencia, porque el desobediente lleva palo y del palo bueno. Porque mi mamá decía, como no vayas, te la echo. O sea, te la echo es saber que era una limpia que me llevaba segura. ¿Ya? Hoy no. Hoy Satanás está usando a los chicos, a las chicas, a los mismos padres para tolerar esas cosas. O seguimos siendo esas mismas personas o hemos notado el cambio en nuestra vida. Hoy el reto es a que pienses si realmente la palabra está haciendo eco en el corazón. Y Él los dio, antes éramos. Y créanme que se puede, mis amados. Créanme que se puede tratar a la esposa como a vaso más frágil. Eso es una realidad en la vida del verdadero creyente. Créanme que se puede tratar a la novia como una mujer y tratar al novio como un hombre de Dios. Un hombre creyente, transformado, cambiado. Es lo que debe ser con una novia. Es lo que debe ser con una esposa.
Usted cree un ejemplo así para que vea. ¿Usted cree que yo me puedo complacer con mi esposa que está enferma y yo haciéndome el loco? Y que yo no busque, que no vea si ella puede cocinar, puede lo que sea, pero si está enferma, voy a decirle que se pare que está enferma, que me cocine. Nosotros tenemos que buscar donde sea comida, los varones, ¿cierto? Bien. Ya, entonces, seguimos siendo de pronto eso, seguimos siendo el mal vecino, seguimos siendo el mal empleado, el mal trabajador, que nos tiene que estar pasando, memorando a toda hora, a todo instante. Y se lo digo, sí se puede. Porque este varoncito que trabajó casi 30 años en las empresas donde estuvo, casi 30 años, y jamás, oiga, jamás le pasaron un memorando porque llegó tarde. Sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Amén. Se puede. ¿Sabe por qué? Porque la palabra lo dice. Entonces, si nosotros hemos sido salvos por algo que nosotros no pagamos, por gracia, por amor, por misericordia, es un don no merecido, ¿cuánto más nos queda a nosotros honrar el nombre de Jesús con nuestras propias vidas, con nuestras acciones? Y no nos anden diciendo por ahí, mira que es cristiano, mira que es creyente, mire que creyente. Y las acciones de nosotros muestran quiénes somos. Eso es lo que habla de nosotros. Por eso estas obras realmente son la manifestación de haber creído en Él, porque sencillamente cuando tú crees y eres salvo, las obras se dan así por inercia. Esto viene automáticamente. Tú eres así. A mí mi esposa me decía algo que me puso a pensar. Ella a veces hace a veces dice algunas palabritas, veníamos en el carro, ante una cosa que yo iba a hacer. A ella le pareció así y dijo, es que tú eres demasiado noble. Fue la palabra que dijo. Tú eres demasiado noble, papi, y sabes que no pretendas de que nadie va a ser así. Tú eres así. Y una de las cosas que más admiro de ti es eso. Pero sabes que la nobleza y todas estas cosas que yo he mencionado no se logran fuera de la palabra de Dios, fuera de leer el manual, porque ese es el que te va a enseñar. Me lo diga Noelia, me lo diga Alfonso, aquí que tiraron en estos últimos tiempos letra y más letra para una tremenda especialización en lo que ellos hacen, y muchos de los que están aquí han hecho eso. Lo hacen para afinar más su conocimiento, para que nadie le eche cuentos sobre el tema, ¿verdad? Y que cuando se enfrenten a algo que tenga que ver con eso que ellos han estudiado, ellos están ahí firmes con el código, ahí están firmes con esto, se le meten por aquí, se le meten por acá, porque están entrenados para eso. ¿Sabes? Si en la vida profesional es así, ¿cuánto más nosotros para luchar con todos los espíritus que a toda hora están dándonos duro por la cabeza y nos dejamos llevar y siempre estamos con lo mismo y los mismos problemas en la misma casa siempre son los mismos? Quiero decirles hoy que cuando Cristo entra verdaderamente en el corazón de una persona, todo cambia, mis amados. Ese es el reto que te voy a dar esta mañana, porque eso ha estado haciendo eco en mi vida. Cuando Cristo entra verdaderamente en tu corazón, tu vida cambia automáticamente. Y cada día mi preocupación y la preocupación de usted debe ser que cada día yo voy a ir subiendo un peldaño, un peldaño, un peldaño, un peldaño. Y la gente va a ver cómo hemos cambiado. Y es lo que más impacto causa en la humanidad cuando usted y yo somos transformados. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Dios bendiga esta mañana a cada uno de los presentes. Bendiga sus vidas.